año vamos a tener la charla del Día del Lunar del 2022 y para ello hay que destacar lo principal, creo, de esta charla y es que la prevención del cáncer de piel se debe realizar todo el año, siendo la fotoprotección el principal modo de prevenir la aparición de este cáncer. Entonces, esto es algo que vamos a entender en las sucesivas diapositivas, ya que mucha gente cree que pues, los fotoprotectores, por ejemplo, deben ser usados solo en el verano, lo cual es incorrecto, como veremos a continuación. Primero, recordemos un poquito acerca de la radiación solar. Recuerden que el problema viene aquí, en el sol, y es que la radiación solar tiene muchos subtipos de radiación, siendo la ultravioleta, la famosa UV, la que es más dañina de cierta forma. Existen dos tipos de radiación ultravioleta, la A y la B, que son las que llegan a la Tierra, no así la C, que es bloqueada por completo por la capa de ozono. La radiación ultravioleta A viene de aging, A de aging, y es que es la radiación que está relacionada con el envejecimiento cutáneo. Esto es las manchas, las arrugas, las alergias solares. Hay que destacar que esta radiación no es bloqueada por las nubes y no es bloqueada por los vidrios de las ventanas. Entonces, es importante porque si trabajamos, por ejemplo, al lado de una ventana, nuestro cuarto tiene una ventana abierta, pues significa que la radiación va a entrar de todas maneras, así que hay que tenerlo a consideración. Y lo de las nubes también es importante porque esto significa que en invierno esta radiación de todas maneras llega. Por eso es que es importante cuidarse también en el invierno. Esta radiación constituye el 97% de la radiación ultravioleta que llega a la Tierra. Respecto a la radiación ultravioleta B, B viene de burning, y en este caso sí las nubes o los vidrios pueden bloquearla, por esto es que su principal efecto lo vamos a ver en verano. Y la B, el bronceado, tiene que ver con las... El bronceado se da por la respuesta, digamos, es una respuesta a la exposición crónica al sol. Las quemaduras solares, en cambio, es una respuesta por la exposición aguda. Estas tienen que ver mucho con la radiación ultravioleta B. Lo importante y a destacar de pronto es que ambos tipos de radiaciones van a tener que ver con el famoso cáncer de piel, entonces hay que cuidarnos por uno o por otro motivo. Respecto a la altura, hay que destacar que a mayor altura es mayor la radiación que recibimos. Y es que se dice que por cada 1000 metros de incremento de altitud, la intensidad de la radiación aumenta en un 12%. Y esto tiene lógica, ¿no? De hecho, quien está a más altura está más cerca al Sol. Tiene digamos, su atmósfera es más delgada y absorbe menos radiación ultravioleta. Entonces, esto hay que tenerlo a consideración para las ciudades o pacientes que vienen de ciudades como Cusco, Puno, Junín, Pasco, que es de donde vienen nuestros pacientes con las mayores tasas de cáncer de piel. Respecto a la vitamina D, y es ahí en donde hay mucha gente que se resiste a hacer uso del fotoprotector. Recuerden que la vitamina D es indispensable para regular el metabolismo del calcio. Un 80-90% de la vitamina D se va a obtener gracias a la exposición solar. Un 20% o menos incluso se obtiene de la dieta. La principal radiación ultravioleta relacionada con la síntesis de vitamina D es la UVB. Contrario a lo que muchas personas piensan, el uso del protector solar no impide la adecuada síntesis de la vitamina D. Y es que, como veremos más adelante, no hay ningún protector solar, ni el que tenga FPS 50, ni el que tenga FPS 100, que sea capaz de bloquear el 100% de los rayos solares que vienen del sol. Siempre va a llegar algo de todas maneras a la piel. En teoría, con eso es suficiente para poder sintetizar la vitamina D. Y por último, de verdad que tendríamos que usar muy bien el bloqueador solar para que impidiéramos de alguna forma la síntesis de la vitamina D. Y lo cierto es que nadie hace uso adecuado del bloqueador solar, nunca usamos la cantidad adecuada, nunca bloqueamos todas las áreas de piel expuesta al sol. Entonces, por uno o por otro motivo, siempre vamos a poder sintetizar vitamina D.
Así que esto de que no me bloqueo porque voy a tener un déficit de vitamina D, voy a tener déficit de calcio, es pura mentira. Por último, lo que se recomendó en pandemia, en donde nadie salía a la calle y por supuesto no teníamos una fuente de sol que nos irradiara, pues lo que se recomendaba era que por lo menos 2 a 3 veces a la semana exponerse unos 10 minutitos solamente al sol, ir al balcón, ir al techo, para exponerse y tener una adecuada síntesis de vitamina D. Y eso es suficiente, no más. Claro, la exposición pues idealmente debería ser en horas bien tempranito, como para que no nos quememos o no nos manchemos. De todas maneras hay que cuidar el rostro, lo cual es importante. En cuanto a otras radiaciones del sol, ya hemos hablado de la radiación ultravioleta. Deben saber que el sol también emite una radiación infrarroja y una radiación visible. La infrarroja en realidad es la que es más, es la mayoritaria, digamos, del sol. Y la radiación visible, pues que es la que ha cobrado importancia en los últimos años, tiene que ver mucho con la pigmentación, el envejecimiento y la deshidratación de la piel. ¿Y por qué ha cobrado la importancia la radiación visible? Porque se dice que así como la radiación visible viene del sol, también existe una radiación visible artificial. Más comúnmente se le conoce como luz azul. Y esta radiación visible o luz azul es la que, por ejemplo, emiten los dispositivos electrónicos de nuestro día a día. Y esto cobra importancia en los últimos años porque el que menos hacía teletrabajo. Y lo que se dice, o lo que se sabe, es que si bien esta radiación visible no tiene importancia sobre el cáncer de piel, sí tiene importancia sobre, por ejemplo, la aparición de manchas, la aparición de fotoenvejecimiento a edades más tempranas. Entonces, lo que se recomendaba era que también se use el protector solar en casa, ya que los protectores solares, como veremos más adelante, así como te protegen contra la luz ultravioleta, algunos también te protegen contra este tipo de radiación. ¿Y cómo debe ser el protector solar ideal? Porque esto también es algo que todos debemos aprender a reconocer. Ya la mayoría, por no decir todos los protectores solares a día de hoy, tienen el rótulo de protección de amplio espectro. Y esto es que está capacitado para protegernos contra la luz ultravioleta A y la luz ultravioleta B, lo cual es indispensable. En algún momento, hace algunos años, algunos solo protegían contra la radiación ultravioleta, por ejemplo, B y no tanto con la A, lo cual era incorrecto o era insuficiente. Entonces ahora ya los protectores solares van a proteger contra los dos por lo menos. Existe además otros protectores que van a ver que en el rótulo dicen full spectrum, y es que además de proteger contra esta radiación ultravioleta, van a proteger contra la infrarroja y la luz visible. Esto en teoría sería lo más completo, y es la tendencia de la gente a usar estos bloqueadores más completos, pero con que uses un protector solar que te proteja de la radiación ultravioleta, ya está más que bien. Ahora hablemos del famoso FPS o factor de protección solar. Este es un factor multiplicador. Por ejemplo, si nuestra piel tarda 10 minutos en ponerse roja al exponerse al sol, cuando no la has protegido, cuando tú la proteges con un protector solar X, con un FPS determinado, este tiempo se multiplica. Digamos que va a tardar más en ponerse roja. Por ejemplo, si tu piel tardaba 10 minutos en ponerse roja cuando no tenía protección solar, le colocas un FPS de 50, lo multiplicas, en teoría te va a demorar en ponerse roja unos 500 minutos. Entonces como que amplías ese tiempo. Pero esto es un valor teórico, porque debes tener en consideración que también te juega en contra, pues, por ejemplo, el sudor, la arena de la playa, el agua de la playa, el día a día, la polución. Esos factores van a reducir de todas maneras ese tiempo. Entonces, esto es un valor teórico, no es un valor práctico, pero deben saber qué significa. Y para efectos prácticos, si tú ves un FPS de 30 en tu filtro solar, más o menos tu reaplicación debe ser cada 2 horas. Y si en cambio tienes un FPS de 50 o de 50 más, cada 3 horas es la correcta reaplicación. ¿Qué más hay con el famoso FPS? Lo que les decía al inicio, cuando hablábamos de la vitamina D. Esta gráfica de acá permite ver qué tanto protegen los protectores solares según su FPS. Se dice que el factor de protección solar, o sea, el bloqueador que cuenta con un FPS de 30, te va a bloquear el 97% de los rayos ultravioleta. Siempre el FPS se mide en función a la protección que te ofrece contra la radiación ultravioleta, por si acaso. Un protector solar con un FPS de 50 se dice que bloquea el 99% de los rayos ultravioleta. Y
un FPS mayor de 50 o de 50 más, como se le llama ahora, o antes mal llamado FPS 100, se dice que también bloquea similar al FPS 50, es decir, también bloquea más o menos el 99% de los rayos solares. Esto quiere decir que un FPS de 50 o un FPS de 50 más prácticamente son similares en que protegen un 99% de la radiación solar. Pero lo que hay que entender es que ninguno protege al 100%, no hay forma. Entonces, ¿qué pasó? En Europa se veía que cuando le colocaban en el rótulo FPS de 100, la gente caía en el error de pensar que ya con eso estaban protegidos y nada más, o que el FPS de 100 me protegía, no sé, pues el doble era el doble de bueno de un FPS 50, y eso era incorrecto. Entonces, al menos en Europa está prohibida usar la denominación FPS 100. Lo correcto es utilizar FPS 50 a más. Y con esto hay que recalcar nuevamente que ningún protector solar se te va a filtrar el 100% de los rayos solares. Por eso es que tienes que adoptar otras medidas de fotoprotección, como veremos adelante. El fotoprotector ideal también debe tener el rótulo resistente al agua. Y esto significa que permanece efectivo en el agua determinada cantidad de tiempo. Cuando es un water resistant, 40 minutos, y cuando es un very water resistant, 80 minutos. De nuevo, esto es un valor teórico, porque lo correcto es que si tú sales del agua, te reapliques el protector solar, aun si no han pasado esos minutos que he mencionado. Waterproof o a prueba de agua es un término incorrecto. No se debe utilizar en los protectores solares y no es algo que esté aprobado. Pero lo ideal es que tu protector tenga este rótulo. ¿Qué hay de los filtros físicos o filtros químicos? Porque esa también es otra pregunta que a veces te hacen los pacientes. A día de hoy existen protectores solares que tienen denominados filtros químicos, que son la mayoría, dicho sea de paso, ya que van a actuar como una esponja, es decir, llega el rayo solar y de alguna manera lo absorben y lo neutralizan y impiden que penetre más adentro y que haga daño. Lo reconoces porque tienen estos componentes. La mayoría de los filtros solares cuentan con estos componentes y es que son cosméticamente más aceptables, ya que no dejan un residuo blanco sobre la piel. Lo recomendable es que sean aplicados 30 minutos antes de la exposición solar para que sean adecuados. Pero si te tocó salir a la calle de un momento a otro, simplemente reaplícate el protector solar. O sea, no te desanimes porque ya no van a pasar los 30 minutos. Simplemente hay que usar. En el caso de los protectores solares con filtros físicos, estos van a actuar como un espejo. El rayo solar llega y rebota. Los refleja, por así decirlo. Estos son los que se van a utilizar sobre todo en los pediátricos, en los pacientes con dermatitis atópica, pacientes con alergias cutáneas, con rosácea. Los reconoces porque tienen estos componentes. Y el problema con esto es su estética, no es aceptable por la mayoría de personas, ya que pueden dejar el famoso efecto mimo. Se dice que actúan de inmediato tras su aplicación, por lo cual, si te lo aplicas, de inmediato puedes salir a la calle. A día de hoy, la mayoría de protectores solares ya contienen incluso una combinación de ambos filtros, de tal manera que no te generen mayor problema como irritación, pero que al mismo tiempo te protejan y sean cosméticamente aceptables. La pregunta sobre la cantidad del protector solar que aplico. Hay muchas reglas, algunas más prácticas que otras. De pronto la que más se promovió en algún tiempo era la famosa regla de las cucharaditas de té, que indicaba que tú tenías que más o menos saber cuántas cucharaditas usar según la zona a cuidar. Por ejemplo, en el caso del rostro, el cuello, la cantidad correcta era de una cucharadita o 5 mililitros, pero a veces medirlo es como que es un poquito difícil, ¿verdad? Entonces, la regla práctica, al menos para el rostro a día de hoy, es esta de acá: 2 dedos llenos en su total longitud del bloqueador solar, eso es lo que debes aplicar en tu rostro. Y si tú estás aplicando un protector solar así, de esta forma adecuada, un protector solar no te va a durar tanto tiempo. Hay gente que tiene el protector solar del año pasado. Primero, que el protector solar ya no cumple su función correcta, porque si se fijan, los filtros solares tienen un tiempo de máxima duración desde que lo aperturas de 1 año. Después de eso ya no te están funcionando. Y se supone que si lo estás usando bien, no te va a durar tanto tiempo. Entonces, si tu protector solar lo tienes desde el año pasado, probablemente es porque no has hecho un buen uso del mismo.
¿Qué tipo de protector solar elijo? Eso también es importante, la presentación. Se dice que, por ejemplo, las cremas van bien en piel seca, las lociones van bien cuando son áreas extensas en el cuerpo, de hecho vienen en más contenido. Los geles van bien en las pieles grasas, los sticks se pueden utilizar en zonas sensibles como los ojos y los labios, los aerosoles, pues los esparces en la piel de los niños activos y va muy bien porque no te dejan a veces aplicar los otros tipos de protectores. Y las brochas que se han vuelto la tendencia para la reaplicación, ya que impiden que toques con tu mano el rostro en estos tiempos en los que estás en la calle y no quieres pues con tu mano sucia tocarte el rostro porque te da miedo y en fin. Entonces las brochas se han vuelto una elección en el día de hoy, pero hay que reaplicarlos un poco más seguidos. Por más que digan un FPS de 50, por el tipo de protector solar que es en brocha, se dice que mejor cada 2 horas si es posible. ¿Y qué con los niños? Eso también es importante. Los niños hay que protegerlos y muy bien. Y es que no, la idea es ni siquiera exponerlos al sol, eso sería lo ideal. Pero ya sí es inevitable, aquí hay que tener algunas cosas a consideración. ¿Y por qué no hay que exponernos al sol? Por lógica, la piel de los niños es más delgada, es más inmadura, el daño solar es 3 veces más potente en el niño que en el adulto, y es que la exposición solar que tienen estos niños te va a pasar factura de adultos, por eso es que hay que cuidarlos y hay que cuidarlos muy bien. Para los mayores de 6 meses en adelante existen en el mercado filtros solares que tienen filtros físicos. Generalmente los de crema y loción van bien en los niños, los de spray también. Pero para los menores de 6 meses, lo ideal es ni siquiera exponerlos al sol. Prohibido, prohibido. Ellos sí, por nada del mundo. Existen algunos protectores solares que tienen el rótulo de que se pueden utilizar desde los 0 meses, pero en realidad ni siquiera habría que utilizarlos porque ya les digo que no hay que exponerlos. Así que hay que tener muy en cuenta en eso. Mira, dice, un niño expuesto a la radiación solar sin protección entre los 3 y los 18 años de edad tendrá un 70% de riesgo de desarrollar cáncer de piel en la adultez. De ahí la importancia. A ver, ya hablamos del protector solar como una importante medida de fotoprotección. ¿Qué otras medidas de fotoprotección hay? Las prendas, algo tan básico como las prendas. En cuanto al color, pues hay que elegir colores oscuros, cubren mejor que los colores claros. En cuanto al material, las telas más densas y gruesas justamente son las más abrigadoras, lamentablemente te van a proteger mejor del sol porque las fibras van a estar más pegadas entre ellas. Algunas prendas, eso sí hay que saber buscar porque no es algo que lo encuentres así de fácil, tienen algo añadido, que es como un SPF pero versión prenda, se llama UPF. Entonces, para menos para la playa, para la ropa de baño, existen algunas prendas que puedes ubicar que además te van a proteger extra, porque o sea, la prenda, por el solo hecho de ser prenda, ya te protege contra el sol, pero si a eso le agregas que tenga añadido el UPF es mejor. Ten en cuenta que la prenda mojada reduce la mitad su capacidad de protección por el hecho de estar mojada, ya que está más transparente y los rayos la penetran. Los lentes del sol, algo tan básico también. Habría que usar lentes de sol, pero buenos lentes de sol, que te protejan contra ambas radiaciones ultravioletas, y para ellos tienes que pedirlo como los famosos V400. No se piensen que todo lente oscuro les va a cuidar contra el sol, no. Un lente de 10 soles para nada te va a cubrir contra el sol, así que en ese sentido también hay que hacer una inversión. Y los mejores lentes son los envolventes, estos que son así súper grandes, ya que no solamente te protegen de frente, sino también de los costados. Otra cosa que se ha puesto muy de moda, ya casi es digamos, algo del día a día, especialmente para las mujeres, no tanto para los hombres, es el famoso uso del sombrero de ala ancha. Y el sombrero de ala ancha es el que mejor te cubre contra el sol, ya que por lo menos debe tener unos 7-8 centímetros desde el rostro hacia afuera para cubrir bien el rostro, bien el pecho, bien los hombros. Hay telas especiales también, pero bueno, que sea un sombrero de ala ancha ya es bastante. En el caso de los varones, de pronto solamente utilizan o están acostumbrados a usarlos de visera, que bueno, no cubren tanto, pero al menos algo hacen, ¿no? Si está en sus posibilidades hacer uso de uno de ala ancha, muchísimo mejor.
Otro punto a tener en consideración como medida de fotoprotección son las horas prudentes. Lógicamente, si tú te vas a exponer al sol, lo ideal es evitar las horas punta. Eso ya hasta el cansancio lo debemos tener en cuenta. Entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde del horario de verano hay que evitar el sol. Es muy dañino. Y una manera práctica de saber cuándo es más dañino el sol es ver tu sombra, que es lo que llamamos como la regla de la sombra. Se dice que si la longitud de la sombra es más larga que tu altura, está perfecto entrar a la playa, o exponerte al sol. Pero si la altura de la sombra es más corta que tu altura o simplemente no hace sombra, huye porque la exposición es máxima. ¿Y qué de los bronceadores? El bronceado es una respuesta adaptativa del cuerpo en el cual se pigmenta más como para protegerse frente al daño solar que se ha producido. Entonces te está hablando de que te estás haciendo daño. Entonces, ¿cómo es posible que usemos algún producto que acelere este proceso que no queremos nosotros tener, o sea, que queremos evitar, que es lo que no recomendamos los dermatólogos? Pues eso hacen los bronceadores y realmente no deberían ser utilizados. Por eso si me preguntan, ¿cuál es el mejor bronceador? El que no se utiliza, así de simple. Hay que recordar que existe algo llamado escala de Fitzpatrick, que es una escala que divide a los tonos de piel desde el más claro hasta el más oscuro y la capacidad que tienen para defenderse frente a la radiación solar o cómo responden frente a la radiación solar. Por ejemplo, en el extremo izquierdo, las pieles claras, ojos claros, gente pelirroja, cuando se expone al sol es más fácil que se queme, no tanto que se broncee. Al revés u opuesto a la gente con piel más oscura, fototipo 6, que es más fácil que se broncee y no tanto que se queme. Nosotros los peruanos nos encontramos en estos fototipos, entre el 3 y el 4. Lo que pasa es que esto trata de romper ese mito de que porque tengo piel oscura ya tengo una protección natural contra el sol y ya no debo usar el protector solar, lo cual es falso. O sea, todos tenemos un riesgo mayor o menor de hacer un cáncer de piel por el sol. Así que sea cual sea el color de la piel, hay que cuidarnos frente al sol. Otro punto importante, así como al inicio les dije, la fotoprotección hay que hacerla todo el año, eso como medida que ustedes los pacientes deben hacer, pues nosotros también tenemos aquí nuestra labor. Y es que con el dermatólogo hay que hacer un chequeo. Y ese es otro punto importante en la detección temprana del cáncer de piel. Y aquí les presento el famoso o la famosa regla del ABCDE. La regla del ABCDE es esta regla que trata de permitir al paciente por cuenta propia que pueda detectar un lunar sospechoso. No significa que el paciente el que tiene, digamos, positivo esta regla va a decir que ya tiene un cáncer de piel o va a pensar que debe preocuparse y mucho. No, no, no. Simplemente que si detectas alguna característica positiva de esta regla en algún lunar, lo correcto es que vayas al dermatólogo para que te diga qué es lo que hay que hacer. Y esta regla del ABCDE nace sobre todo para detectar a los melanomas. O sea, al cáncer de piel sí, pero al cáncer de piel sobre todo el tipo melanoma, que es el cáncer de piel que por lo general se presenta como una lesión pigmentada que puede confundirse con un simple lunar. Entonces, ¿en qué consiste la regla? La A viene de asimetría. Se dice que tú tienes que dividir idealmente en dos mitades solamente. Algunos lo dividen en cuatro mitades, pero la lesión deberías dividirla y todas las mitades deberían coincidir. La B viene de borde. El borde debe ser liso, regular, ¿no? Cuando tu borde es irregular o no bien definido, ya te puedes preocupar. El color, por lo menos uno o dos colores no hay problema, pero tres o más colores ya debe alertarte un poquito. En cuanto al diámetro, el diámetro que se ha establecido como parámetro es del de 6 milímetros. Generalmente uno de 6 o uno de más ya te debe hacer sospechar. Y de todos, el parámetro más importante es la evolución. O sea, a eso hay que hacerle más caso que cualquier cosa. Si un lunar de un momento a otro cambia así abruptamente, que te llama la atención, esa evolución anómala es la que te debe llamar la atención y hacer que vayas al dermatólogo pronto. Otra regla que salió en los últimos años y que se hizo más práctica para los pacientes era la regla del patito feo. Y era que esta regla consistía en que tú tienes pues, X o varias lesiones en tu cuerpo
y aquella que se destaque o aquella que llame la atención, aquella que sea el patito feo de las lesiones, esa es la que hay que chequear. Que es, por ejemplo, esta lesión de acá. Y eso también es para la detección temprana del melanoma, que suele ser el patito feo de las lesiones. Y es justo lo que les comparto aquí, miren, ese es el caso de un paciente, el 2016 viene a la consulta por un problema de rostro y que se me ocurre preguntarle si no tenía algo más, que como había tiempo, dije, bueno, vamos a chequearle porque era un paciente de piel muy clara. El paciente ni por aquí que me había pedido que lo chequee, pero bueno, yo decidí chequearlo y por algún motivo fue. Le miro la espalda y miren, era un paciente de piel clara con múltiples lunares. Pero ¿cuál es el que resalta, pero de una manera impactante? El de acá. Y esto ya era un melanoma avanzado. Solamente el hecho de que melanoma avanzado decimos porque ven que estas áreas son pigmentadas, son marrones, ya, pero esta área de acá es como que más rosadita, como que está perdiendo color. A eso le llamamos nosotros regresión. Y eso significa que el melanoma está súper avanzado. Pero en fin, lo detectamos y a día de hoy el paciente no ha tenido mayor problema, gracias a Dios. El autoexamen de piel también, ¿no? El autoexamen de piel hay que hacerlo, pero hay que hacerlo completo. Se dice que hay que hacerlo una vez al mes. Miren que nadie hace eso, pero miren lo recomendable que es de acuerdo a la Academia Americana de Dermatología. El examen del paciente, pues lo debe hacer en las diferentes zonas de su cuerpo, ¿no? De pronto la espalda, viéndose al espejo, viendo los brazos, viendo las manos, las palmas, los codos, viéndose los pies. ¿Cuán importante es ver los pies? Realmente esto de los pies lo hacemos sobre todo porque es lugar de asiento del melanoma acral, que es el melanoma que vemos más frecuentemente en Perú, y bien podríamos detectar a tiempo si nos chequeáramos las plantas, ¿no? Muchas veces no se chequea a tiempo porque no le hacemos caso a nuestras plantas. Hay que chequearse pues, el cuello, la espalda. Si uno vive solo, no vive acompañado, va a tener que hacerlo con algún espejo, y si vive acompañado, que alguien le ayude. Entonces, miren cuán importante es hacerse un autoexamen mensual. De nuevo, si algo se detecta, al dermatólogo. ¿Y qué es lo que podrías encontrar? Que ya les digo, que veamos esto no significa necesariamente que sea un cáncer de piel. De nuevo, solamente hay que preocuparnos un poquito y hay que ir al dermatólogo para que él o ella nos defina. ¿Qué puede encontrar? Pues un crecimiento, una mancha, un bulto nuevo que te llama la atención, una herida que sangra. Yo creo que es la principal característica de la mayoría de personas que acuden a consulta con cáncer de piel. Te dicen, tengo una herida que no sangra o no sana después de varias semanas. ¿Ves esto? Alértate al dermatólogo. Puedes encontrar que hay una mancha roja o áspera, un crecimiento que te parece una verruguita que te llamó la atención, o simplemente una lesión que ya tenías y que cambió. O sea, son varias cosas las que podrías encontrar en un autoexamen. Y este caso, por ejemplo, ¿no? Una paciente. Dice la paciente que tiene 2 meses de evolución. En realidad debe tener más, porque si se dan cuenta, en las otras áreas de su carita ya hay un fotodaño marcado, con lesiones llamadas queratosis actínicas, manchas. Una paciente adulta mayor. Y dice tener esta lesión desde hace 2 meses. Y es una lesión que no sana, que sangra y que no sana. Entonces, el paciente había que hacerle biopsia porque, lógicamente, nuestra primera sospecha es un cáncer de piel. ¿Cuál? No lo sabremos. La biopsia es la que te va a definir finalmente el diagnóstico. Y bueno, sí, este cáncer ha salido el resultado de que es un cáncer tan indiferenciado, o sea, tan irregular, tan feo, por así decirlo, que ni siquiera han podido determinar de qué estirpe es. Pero bueno, ya es manejo del cirujano oncólogo en este caso. Y solo algunas pistas como para poder recordar cómo es un cáncer de piel no melanoma, cómo es un cáncer de piel melanoma. Pues en esencia recordar que el carcinoma vasocelular es el cáncer de piel más frecuente y aquí el único culpable es el sol. Así que no es hereditario. Cuando a veces les preguntas a los pacientes, me dicen, mi papá tuvo un carcinoma vasocelular, pues para su tranquilidad no tiene componente hereditario porque aquí la única culpa la tiene el sol y es por eso que solo salen áreas fotoexpuestas, cara, manos, sobre todo cara. Generalmente asientan una piel sana y el tratamiento es quirúrgico como primera opción. El epidermoide es un carcinoma, es el segundo cáncer de piel. Este también se puede ubicar en áreas expuestas al sol, pero también en áreas no fotoexpuestas. Y generalmente asienta en un área de piel premaligna, como una queratosis actínica,
o en un área de piel previamente lesionada como una cicatriz de quemadura. De nuevo, aquí la cirugía es una primera opción, pero sí hay que ponernos más las pilas porque sí hace metástasis. Y el cáncer de piel de melanoma, que es por el cual hacemos tanto hincapié en las campañas, en el Día del Lunar, porque es un cáncer que mata y sigue matando gente porque lamentablemente se sigue detectando muy tardíamente. Afecta áreas fotoexpuestas y áreas no fotoexpuestas. Y es decir, aquí algo más del sol entra a tallar. Aquí sí afecta la herencia. Generalmente asienta de nuevo, de la nada. O sea, no es tanto una evolución o una lesión premaligna, no. Sobre todo, de pronto aparece en una zona de piel sana y aparece y hay que tratar. Y aquí sí el comportamiento es más variado. Primero, cuando sale, se extiende hacia los costados, lo que llamamos el crecimiento radial, horizontal. Con el tiempo ya empieza a extenderse a profundidad, luego se metástasis regional, a distancia, y el paciente finalmente muere, por lo cual los tratamientos son muy variados. Miren esta foto de este melanoma en la planta, ¿no? Es una lesión que probablemente empezó chiquita, pero como el paciente no se revisaba la planta, se fue agrandando y tremenda lesión en la que se convirtió. Y finalmente, y he aquí lo importante, y hay que resaltar el, esto que yo como dermatóloga lo promuevo y con mucho orgullo porque para algo me he hecho dermatóloga, ¿no? Y es importante que ustedes como estudiantes también lo tengan en cuenta, sea que se hagan dermatólogos o no. Deben saber que el especialista en la piel aquí en el resto de los países es el dermatólogo. Entonces, la competencia del dermatólogo, la habilidad que adquirimos para diagnosticar problemas de la piel, en este caso cáncer de piel, no la tiene nadie. Así que si algún problema de piel tienen, alguna sospecha con las pistas que más o menos les he dado, alguna sospecha de ustedes, alguna sospecha de su familiar, pues acudan al dermatólogo y hagan esa conciencia con las familias, con los pacientes, con los amigos, cualquier problema de piel al dermatólogo. En general, aun si no encontraste pues mayor cosa, de todas maneras es recomendable que acudan al dermatólogo una vez al año, ya que nosotros haremos el chequeo de forma más completa. De igual forma, si en el autoexamen algo detectaste, no te asustes, simplemente agenda tu cita pronto. Y la ventaja dentro de todo del cáncer de piel es que es un cáncer que puedes ver, es el único que puedes ver. Y si aprendes estas reglas, pues de la del patito feo y la BCD, por supuesto que podemos detectarla a tiempo y por lo tanto lograr la curación del paciente, que es lo que finalmente queremos, ¿no? Nosotros la idea es anticipar al problema, tener una cultura de prevención, no tanto una cultura terapéutica. Y la prevención, acuérdate que incluye, por supuesto, la fotoprotección. Así que si antes de repente no teníamos tan claro cuán importante era la fotoprotección, al día de hoy hay que tenerlo. Por más que a veces nos peleamos con el endocrinólogo o con el reumatólogo, que la vitamina D, que esto, que el otro. O sea, realmente no hay forma de que usando el bloqueador solar, ni siquiera nosotros los dermatólogos, que en teoría lo intentamos usar bien, ni siquiera nosotros tenemos ese déficit de vitamina D porque en realidad en algún momento te da el sol, te da la luz del día, así sea el invierno, te da. Entonces sí logramos sintetizar la vitamina D. Y les agradezco la invitación. A mí me encanta compartir este meme porque me causa mucha risa, de verdad, porque lo sigo escuchando al día a día, habiendo tanta información de los pacientes, pero bueno, es parte de cómo me pongo cuando el paciente me dice que sí usa bloqueador solar. Me pongo muy contenta, pero cuando me hace el hincapié de que solo lo usa cuando va a la playa, ay, me siento de esa forma frustrada y preocupada porque no estamos haciendo bien nuestro trabajo o el paciente entendió pues mal, de repente no entendió bien el mensaje, ¿no? Les invito a seguirme en mis redes sociales, les invito a compartir esta información con sus compañeros, de bases mayores, de bases menores, para que pues estemos más en contacto y ustedes también se enteren de la información que nosotros compartimos como dermatólogos. Muchísimas gracias.
Ok, doctora Ana Karina, muchas gracias. Ahora vamos a hacer espacio para las preguntas. No sé si alguno de nuestros compañeros tiene alguna duda, pregunta que quiera hacerle a la doctora para que proceda a responderla. Creo que he visto un par de preguntas en el chat. Ah, sí, la compañera Mariana Ríos Londoño nos pregunta de cuánto es el tiempo de evolución del melanoma. Bueno, mira, es variable. Hay melanomas que evolucionan en años, como el melanoma llamado melanoma lentigo maligno, que era había puesto la foto de un adulto mayor con una lesión en la carita. Ese melanoma es, de años, de una exposición crónica al sol. Es como que muy lento. El melanoma acral es, digamos, un intermedio, pues de unos 5 años de pronto. Pero el más rápido, que es el que abruma un poquito, es el que le llamamos melanoma nodular, que también posee en la foto de la diapositiva de melanoma, en que era una lesión ya bien tumoral. De hecho, este melanoma tiene la particularidad de que no hace eso que les comentaba de crecimiento radial, o sea, crecimiento en horizontal. No lo hace de frente. Desde que sale la primera célula mala, ya está haciendo un crecimiento en vertical. Y eso hace de que ya cuando lo detectas es un tumor prácticamente y ya el pronóstico es más que malo. Mientras más profunda está la última célula de melanoma en la piel, es peor el pronóstico para el paciente. Es lo que se le conoce como el índice de Breslow, que todavía sigue siendo un parámetro como para darte la idea de cuánto tiene de pronóstico, digamos, el paciente. Si el melanoma se cura con cirugía, que es una pregunta que también me han hecho, pues es relativo. Cuando lo detectas súper a tiempo, que sí te curas, pero la gran mayoría de pacientes no llega a tiempo y eso es lo penoso, porque realmente a veces, pues no sé, dejadez o ignorancia, claro está, o los familiares, ¿no? Que de repente son a veces adultos mayores y el familiar pues le resta importancia al problema y te viene con lesiones muy mayores. Hace un par de años, justo prepandemia, me llegó una señora y adulta mayor, la trae la hija y el tobillo con una lesión negra, y era el tobillo prácticamente entero. Esto ya, o sea, claro, le podían realizar amputación para intentar curarla, pero es que el compromiso ya probablemente no solo estaba ahí, también seguro que estaba en ganglios regionales, y no era también a metástasis. Entonces ahí como que ya la cirugía como para qué, ¿no? Eso también es un tema. Entonces lo de si se cura con cirugía, solo si está en etapas tempranas, sería excelente la curación. Miren, el paciente que tuve en la foto que le mostré, pues prácticamente ha sido un milagro, porque el señor ya tenía factores pronósticos para que su sobrevida a los 5 años fuera baja. Y ya han pasado más de 5 años y el paciente está, gracias a Dios, ok. Entonces también es relativo, ¿no? Han habido pacientes con buena evolución y otros pacientes con no tan buena evolución, lamentablemente. Ok, creo que ya no hay ninguna otra pregunta más. No sé si hay alguna más. Pueden preguntarla por el chat, pero de igual manera darle gracias a la doctora por esta charla el día de conmemoración, el día del lunar. Recordar que la doctora tiene redes y la podemos seguir para más información acerca de temas dermatológicos. La encontramos en Instagram como la doctora.anacarina.dermatóloga y en Facebook como doctora Ana Karina Álvaro, dermatóloga. Muchas gracias, doctora, y espero tener más reuniones en donde podamos compartir más temas como estos. Sí, con gusto. Ya nos estaremos conectando algún día otra vez. Chao, un gusto.